Buenas tardes, hoy 19 de abril de 2021. Iniciamos la clase número 7 del curso de Hormigón 2 para los grupos de licenciatura en Ingeniería Civil 1 y C 143 y 144. Darles la bienvenida a una nueva semana y también aprovechar los minutos iniciales para aclarar dudas. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacer, levante su mano y con gusto la atendemos. Bernardo Ellis, le escucho, adelante. Sí, profe, buenas tardes. En el proyecto, nosotros tenemos lo que serían las vigas de borde. No, en el proyecto no hay vigas de borde. Ahora, como diseñador, uno puede optar por colocar una viga perimetral de borde, perdón. Como yo les explicaba la vez pasada, a mí personalmente me gusta utilizar vigas de borde en el perímetro de la losa porque protege para durabilidad, protege la losa, le hace como una especie de pantalla también. Si es una viga perimetral, sirve para proteger la losa de la intemperie, sobre todo cuando tenemos áreas abiertas de estacionamientos y demás. Así que si se permite arquitectónicamente colocar una viga de borde, siempre es útil. También que como es un elemento más rígido, favorece mucho el control de flexiones en el elemento exterior. Así que siempre que se pueda yo recomiendo utilizar una viga de borde. A veces no se puede, no todas las veces uno puede hacer eso. Y en ese caso entonces uno hace uso de una placa plana. Así que Bernardo, ahí lo dejo a consideración de ustedes. Si quieren incluir una viga de borde o si lo quieren hacer como placa plana, no tengo objeción al respecto. Listo, profe. Y también en la parte donde está el ascensor, el muro, eh, hay una especificación de, creo que es de donde está dicho los momentos, que si hay un elemento más rígido, los momentos tienden a irse hacia allá, o sea, el esfuerzo. Entonces ahí tendremos que considerar eso. Déjame ver si le puedo compartir pantalla en esa parte. A ver, un segundo. Creo que por aquí tengo... Ah, aquí está. Sí, aquí en estas zonas realmente no tenemos problema de tener pequeños paneles de losa como hay en ocasiones cuando se producen, porque aquí estoy considerando, porque por tratarse de un proyecto puramente académico, aquí estamos considerando que todo el espacio de este panel es absorbido o es considerado para el agujero de la escalera, el agujero del ascensor y demás. Así que, Bernardo, en realidad en esta parte de aquí, perdón, en esta parte de aquí nosotros podemos hacer el análisis como si tuviéramos en un sentido y en el otro marcos con su correspondiente franjas de columna, franjas de intermedias. La única diferencia que van a ver alrededor de estos agujeros es que vas a tener anchos variables, ¿no? En algún lado el ancho tributario se va a ver interrumpido por la presencia del agujero y eso hace entonces que esa zona tenga menos carga y menos refuerzo, por lo tanto. Ahora bien, la manera de considerar estos apoyos, sobre todo aquí alrededor del foso del ascensor, déjenme borrar un poco esto para limpiar aquí. Ajá. En ingeniería nosotros, en la ingeniería estructural, utilizamos muchas equivalencias. Fíjense, yo puedo considerar este muro como si yo tuviera columnas equivalentes de distintas dimensiones. Por ejemplo, aquí en esta esquina yo puedo considerar que hay una columna de tipo rectangular, perdón, de tipo en L, que aquí tengo otra columna de tipo en L, y que aquí tengo una columna rectangular y una columna rectangular, ¿no? Voy a colocarlas
así, ¿no? Yo puedo considerar que aquí tengo una columna o dos columnas rectangulares. Acá tengo una columna en L y otra columna en L. Y para propósitos de análisis, yo podría calcular las propiedades de estos elementos. Yo puedo calcular su área, su momento de inercia y reemplazarlos por un elemento rectangular equivalente. Con estos no tengo que hacer nada porque ya automáticamente son rectangulares, pero estos de aquí yo los podría convertir en un elemento de sección transversal rectangular equivalente para tomar en cuenta su rigidez. Ustedes saben cómo calcular el momento de inercia, el área de estas secciones, y la pueden transformar en una sección equivalente rectangular que tenga esas mismas propiedades. Y ya entonces usted hace el análisis en este sentido, ya ahí sí se considera cuando va de izquierda a derecha en el marco 4, de este a oeste en ese sentido, que aquí hay un elemento bien rígido con esas propiedades. Y lo mismo cuando va en el sentido norte-sur en el marco 6 y 7, que tiene estos elementos bien rígidos allí, con sus propiedades determinadas mediante una equivalencia de áreas y de momentos de inercia. Y ahí, por supuesto, al tener esos elementos más rígidos, claro que se va a producir que a la hora de reforzar estas zonas, aquí yo voy a necesitar un refuerzo más concentrado alrededor de estos muros, en un sentido y en el otro, porque son elementos, como bien decía Bernardo, que tienen más rigidez. Entonces hacia ellos se va a ir transmitiendo más flexión, a diferencia de lo que ocurriría por acá, ¿no? En estos elementos tengo menos rigidez, el acero de refuerzo que se va a presentar arriba de esas columnas va a ser menos. ¿Qué es lo que ocurriría alrededor de estos muros? Pero eso sale del análisis. Una vez nosotros incorporamos las rigideces de estos elementos, ahí en el análisis estructural va a producirse en el diagrama de momento valores mayores en esas zonas que en las otras, porque hacia esos elementos se va a transmitir más flexión. ¿Comprende el concepto, Bernardo? Sí, profe, ya lo entendí perfecto. Muy bien. Ok. Seguimos resolviendo dudas. Si alguien más tiene alguna consulta, con mucho gusto estamos para atenderles. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame, le escucho, Zamora. Ahí en las especificaciones del proyecto nos habla sobre la carga muerta sobreimpuesta. Ese es Ajá. equivalente, yo al menos he visto varios ejemplos que hablan también sobre carga muerta sobreimpuesta. Eso incluye cielo raso, particiones, fachadas, ascensores en algunos casos. En este caso sería igual, ya no incluiría todo eso. Déjame ver que no... A ver, déjame abrir el proyecto, que a veces no recuerdo bien qué fue lo que incluimos allí en los enunciados. Ya lo tengo aquí, déjame compartir pantalla nuevamente. Ok, cuando hablamos de carga muerta superimpuesta, nos estamos refiriendo a la carga muerta adicional al peso propio. Es decir, que esta carga muerta superimpuesta, para propósitos de este proyecto, por lo general nosotros llamamos WSD, Super Dead, o carga muerta superimpuesta, para diferenciarla del peso propio. Por lo general al peso propio solemos ponerle su índice O, que sería el peso propio de losa, ¿no? Entonces, en la carga muerta superimpuesta incluimos todos los demás elementos que aportan carga muerta, como serían paredes, acabados de piso, cielo raso,
ductos mecánicos, ¿no? Cuando digo ductos mecánicos me refiero a plomería, aire acondicionado, etcétera, electricidad, etcétera. Y otras cargas que puedan presentarse. Así que aquí estamos considerando que ya este análisis se hizo y que tenemos un valor de 350 kilos por metro cuadrado o 3.5 kilopascales. Entonces, para el propósito de la carga muerta total, tenemos que incluir el peso propio de la losa, que eso va a ser la gama del concreto, ¿verdad?, por el espesor de la losa. Si lo puedo colocar bien. El peso específico del concreto. Eh, 2.400 kilos por metro cúbico por el espesor de la losa. Y a eso le sumamos la carga muerta superimpuesta. Entonces, si su losa, por decir cualquier cosa, no quiero tampoco entrar en los detalles, pero si su losa fuera de 21 centímetros, por ejemplo, 21 centímetros por 2.400, eso produciría una carga de 504 kilos por metro cuadrado, más los 350 que tengo aquí, harían una carga total, en este ejemplo hipotético que me acabo de inventar, de 854 kilogramos por metro cuadrado, lo que es lo mismo 8.54 kilopascales. Y ahí entraría entonces el peso propio y la carga muerta superimpuesta. ¿Se aclara, Milton? Sí, profe, muchas gracias. Es que pensé que teníamos que hacer el análisis de las paredes y calcular toda esa carga muerta, pero ya como usted me explicó, ya no. No es necesario porque ya aquí le estoy dando el dato. Lo que quiero enfatizar es que en una situación ya profesional, cuando te toque hacerlo, sí vas a tener que hacer un estimado de todas estas cargas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Denme un segundo nada más para que iniciemos entonces con la continuación del tema del día de hoy. Ya aquí tengo los archivos a mano. Bien, vamos a empezar entonces. En la clase anterior habíamos quedado aquí en esta figura donde estábamos analizando todos los elementos que intervienen o que aportan rigidez a nuestro sistema estructural. Recuerda que el sistema estructural que nosotros tenemos es tridimensional y en el método del marco equivalente lo que estamos haciendo es transformar, como su nombre lo indica, transformar el sistema estructural tridimensional en un sistema de marcos bidimensionales que sean equivalentes. Entonces aquí veíamos que las cargas sobre la losa se van a transmitir a las columnas por medio de varios mecanismos. Uno de los mecanismos es la flexión, que si estamos analizando este sentido de este marco, vamos a encontrarnos con estos momentos en verde que están aquí. Ese es un efecto de flexión que transmitiría el momento flector proveniente de las losas a las columnas, o a las vigas y a las columnas, dependiendo de los elementos que tengamos ahí. Pero ese sería el efecto de la flexión. El otro efecto es el cortante, por supuesto, que aquí lo vemos en azul. La otra manera de transmitir carga que tienen los elementos en flexión, que es inseparable del momento, es a través de la fuerza cortante. Entonces el cortante se va a transmitir de forma vertical de las losas a las columnas pasaría como carga axial, pero lo hace a través del mecanismo del cortante. Entonces aquí hay un elemento adicional que son los elementos de marcos en la otra dirección, que ante esta flexión ellos estarían trabajando en torsión.
que sería este elemento rosado que está aquí, que sería la losa o el segmento de losa A, y el tramo de losa B, de viga B, perdón. Esos elementos, ante estas cargas, estarían sometidas o estarían aportando rigidez de tipo torsional al mar. Entonces, bueno, dije el A y el B. El A y el B están en flexión, disculpen. El A y el B están en flexión. Este que está sombreado con esta trama vertical es el que aportaría rigidez a la torsión. Entonces nosotros, si abro una, aquí mismo en esta pizarra, si nosotros tenemos un marco tridimensional, vamos a tener, si está mejor. Okay. Si nosotros tenemos un marco tridimensional, vamos a suponer que tenemos una losa apoyada sobre estas columnas y ahí tengo 3 clavos. Vamos a considerar solamente un piso. Vamos a cortar en algún punto nuestra losa. Nuestras columnas, perdón. Esta sería nuestra dirección de análisis. Y aquí vamos a tener nuestros elementos en flexión. En flexión aquí tendríamos esta viga que aportaría, según el grado de flexión que ella tenga, estoy exagerando aquí la deformada, aportaría flexión. Las columnas también estarían sometidas a esa flexión, porque recuerden que el momento desbalanceado de la viga se va a transmitir a la columna superior e inferior. Sin embargo, en el sentido transversal nosotros vamos a tener aquí otros elementos que van a estar ante esta flexión, ellos van a estar trabajando en torsión. Así como dice aquí, si yo fijo, solamente para considerar un piso, y yo fijo aquí los elementos de columna superior e inferior y fijo aquí estos elementos transversales, los fijo en sus extremos alejados. Si estuviera colocando empotramientos allí. Simplemente los estoy fijando para que esté todo el mundo en equilibrio. Estos elementos van a estar, y los voy a colocar aquí en color verde. Cuando se aplica esta flexión, estos elementos van a tratar de rotar. Y se van a oponer según su rigidez torsional, se van a tratar de oponer a la flexión que le está siendo aplicada. Entonces, una forma, o lo que hace el método que vamos a estar analizando, una forma de considerar esto es, si mantengo mi esquema tridimensional, yo puedo reemplazar esos elementos en torsión como resortes torsionales equivalentes. Va a ser un poquito similar a lo que tenía. Ok. Voy a mantener mis elementos en flexión tanto de losas como de columnas y voy a reemplazar los elementos torsionales en resortes rotacionales equivalentes. Como si aquí, voy a utilizar otro color, como si aquí ahora en estos nudos tuviéramos unos resortes rotacionales que van a corresponder a nuestros elementos en torsión. Para poder analizar un marco plano. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí yo tengo mis rigideces de columna. Voy a llamarles KC a todas.
Entonces serían las rigideces de las columnas. Si todas fueran idénticas, pues ni hablar, todos tendrían la misma rigidez. Si tuvieran la misma sección transversal y las mismas longitudes, eso sería una buena suposición. Los elementos de losa van a tener sus rigideces. Voy a llamarle B por las vigas en inglés, ¿no? Y van a aportar rigideces según el momento de inercia que tengan y según la longitud del elemento. Y estos elementos transversales que están aquí aportarían rigideces torsionales. Vamos a llamarle caso T. Entonces a ningún ingeniero le gusta ver esto así. Él prefiere un marco que sea completamente plano. Entonces ahí, ahora lo que vamos a hacer es que voy a tomar una vista de frente. Parado de frente, vamos a mirar el marco de esta manera. Y vamos a hacer ahora una segunda equivalencia. Aquí hemos hecho una primera equivalencia donde hemos pasado de este sistema. Este sistema todavía es tridimensional. Entonces hemos convertido los elementos transversales en resortes rotacionales, porque son los que aportan torsión. Ya aquí yo tengo un marco plano, pero al ingeniero le gusta verlo todavía de una manera más clara. Entonces vamos a ponérselo ahora en una vista frontal, donde voy a tener mis tres claros y un solo piso. Entonces la equivalencia que nosotros vamos a hacer es llevar este sistema a un sistema de marco equivalente compuesto de elementos de rigidez equivalente. Ya vamos a ver eso cómo lo hacemos. Ahora, ¿qué hacemos? Mantengo mis rigideces de los elementos de flexión de viga y losa. Y ahora el conjunto entre columna superior, columna inferior y elemento en torsión, yo lo voy a transformar en columnas de rigideces equivalentes. Esa rigidez equivalente de las columnas y del elemento en torsión, nosotros la vamos a considerar como lo que realmente es. Y ahí regreso, por eso utilicé la misma pizarra, a lo que estaba explicando en la clase anterior de las rigideces equivalentes cuando tenemos elementos en serie o elementos que aportan rigidez en serie, y cuando lo que tenemos son elementos que aportan rigidez en paralelo. ¿Cómo sabemos nosotros cuando los elementos estructurales están conectados de tal suerte que ellos aportan rigidez o están conectados en serie o están conectados en paralelo? Tenemos que ver cómo se están deformando. Por eso en mis cursos de mecánica de cuerpos deformables, de análisis estructural, yo suelo enfatizar mucho en mis estudiantes que uno de los aspectos más importantes en la ingeniería estructural es percibir la manera como una estructura se deforma ante las cargas aplicadas. Si usted logra anticipar cuál es la deformación de los elementos estructurales, usted sabe dónde está la tensión, dónde está la flexión, dónde hay compresión, y de esa misma manera usted puede reforzar de manera efectiva su estructura. Entonces aquí, si observamos, los elementos de columna y los elementos transversales están en serie. ¿Por qué? Porque están uno a continuación del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que la rotación total, voy a colocarlo aquí en verde, la rotación total de este nudo, lo que vaya a rozar este nudo, voy a colocarlo aquí como rotación total, la rotación total de ese nudo va a venir en parte por la rotación de la columna y en parte por la rotación del elemento en torsión.
Entonces, cuando tenemos que la rotación total o la deformación total es la suma de las deformaciones de los elementos individuales, esos resortes o esos elementos estructurales están en serie. Como si aquí tuviéramos la rigidez de la columna y la rigidez del elemento en torsión. Solo que estos son resortes rotacionales, aquí teníamos resortes extensionales, pero en términos de rigideces estamos hablando de lo mismo. La rotación total es la suma de las rotaciones, en este caso, aquí en estos resortes en serie, la deformación total es la deformación individual de cada uno sumadas. Entonces aquí, al final, la columna equivalente debe considerar la columna del nudo superior, la columna del nudo inferior y los elementos en torsión a ambos lados de la losa, a la izquierda y a la derecha. Y aquí derivábamos la expresión utilizada para la rigidez equivalente. Vamos a ver acá. Esta rigidez de columna equivalente, según la fórmula que vimos, va a ser igual agrupando todos los elementos, porque aquí yo puedo tener columna superior, columna inferior, elemento transversal a la izquierda y a la derecha. Entonces sería la sumatoria de las rigideces de las columnas por la sumatoria de los elementos en torsión sobre la suma de las rigideces de las columnas más la suma de los elementos en torsión. De esta manera nosotros vamos a encontrar nuestras columnas equivalentes, su rigidez. Ya con esto nosotros estamos en capacidad de realizar nuestro análisis estructural. Vamos a ampliar un poco más estos conceptos para que estén bien claros estructural a la hora de desarrollar la continuación de su proyecto. La parte B de su proyecto es hacer el mismo diseño pero utilizando el método del marco equivalente. Bien, dicho eso, entonces vamos a regresar a los apuntes, a la lección número 6. Aquí. Ya vimos que nuestros elementos de columna y los elementos en torsión van a estar en serie. Y aquí veíamos la nomenclatura que vamos a utilizar. Le vamos a llamar KC a las rigideces de columna, KS a las de losa por el slab y KB a los elementos de viga y K sub T a los elementos torsionales. Los elementos en flexión son tanto la losa como la viga. Las vigas podrían estar o no presentes. Si tenemos placa plana, no tengo solamente que losa, no hay vigas. Pero si hay losa y hay vigas, entonces tenemos ambos, ¿no? Pero ellos están en conjunto trabajando en flexión, como decíamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar la rigidez de las columnas con la rigidez de los elementos torsionales en una rigidez de columna equivalente. Importante, los elementos, ahora que vamos a hacer nuestro análisis, realmente no van a ser prismáticos. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque en los cursos de estructura, nosotros, como los estudiantes comienzan a ver esto por primera vez, hacemos una serie de asunciones. Una de ellas es considerar que los elementos son prismáticos. Los elementos son prismáticos cuando ellos mantienen su misma sección transversal de extremo a extremo del elemento. Vamos a ver nuevamente en la pizarra para ampliar un poco más sobre esto. Vamos a hacerlo por aquí a un lado. Quiero aprovechar ese marco, pero voy a hacer otro. Por lo general, nosotros consideramos en nuestro análisis las dimensiones centro a centro de los elementos. Aquí tendríamos una primera, una segunda, una tercera luz y una altura.
todas medidas centro a centro según nuestros miembros. Pero en realidad aquí nosotros no tenemos elementos reales de línea, lo que nosotros tenemos es un volumen. Aquí yo tengo una columna y unas vigas que tienen un tamaño que para los propósitos nuestros no consideramos lo que está ocurriendo dentro del nudo del elemento, sino que en nuestro análisis modelamos la estructura como elementos de línea cuyas dimensiones se trazan centro a centro de los elementos. Entonces, la altura la medimos de la base o del centro del elemento inferior al centro del elemento superior. Y las luces se miden al centro de las columnas. Eso tiene muchas ventajas. Una de ellas es que si yo cambio la dimensión de la columna porque necesito aumentar el tamaño de la columna, no se ve afectada la longitud al centro. Así que si esto crece o se hace más pequeño, igual las vigas, si yo las hago más pequeño o más grande, la longitud al centro no se altera, así que mi modelo no cambia. Eso es una gran ventaja. Sin embargo, debo tener en cuenta que mi elemento real tiene una diferencia de rigidez con respecto a hacer esto un poco grande. Tiene una diferencia de rigidez con respecto a los elementos de línea que estoy utilizando. Entonces, si observamos bien, lo que he trazado es el nudo que hay entre las caras de la columna y las caras de la viga. En nuestro análisis estructural nosotros solemos considerar que los nudos son muy rígidos. Y por eso nos concentramos muchas veces en esta longitud L sub n de cara a cara de los miembros. Y nuestros diagramas de momento, diagramas de cortante, los solemos dibujar para el caso de las vigas en esa luz libre. En esa luz libre la viga es completamente prismática o la losa es completamente prismática. Pero cuando el elemento va de la cara de la columna al centro del nudo, tiene una rigidez diferente. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Si yo mido aquí a esta altura, aquí tendría mi altura libre del elemento de columna H sub n, a la cara inferior de la viga. Entonces, la columna es prismática en esta porción, pero dentro del nudo tiene una rigidez diferente. Ahora, es importante considerar eso, sobre todo cuando nosotros, además de los elementos de losa y de columna, tenemos ábacos o tenemos vigas. Eso comienza a incrementar o a modificar las rigideces de los nudos. Entonces eso es lo que está siendo tomado en cuenta observen este caso. Yo tengo un sistema de placa plana en este caso, una losa sin vigas, directamente apoyada sobre la columna. Si veo aquí tendría la longitud del centro de la columna al centro de la siguiente, mi L1. Pero tengo una longitud libre fuera del nudo, que es la que utilizamos para diseñar. Pero entonces, de la cara de esa columna hacia el centro del nudo va a haber un incremento en la rigidez. Si yo tomo una sección aquí en este punto, una sección A, yo voy a ver la sección transversal de la losa de esta manera. Un ancho, recuerde que el ancho transversal lo estamos considerando como L2, un ancho L2. Que si corto aquí voy a ver el ancho L2 y el espesor de la losa. Entonces ahí tendría el momento de inercia, podemos llamarle momento de inercia 1, al momento de inercia que iría de este punto a este punto.
Pero dentro del nudo, si yo tomo otra sección aquí, en el nudo B, va a haber un incremento, por lo que señalaba hace un instante, ¿no? Ahí va a haber un incremento dentro del nudo. Entonces ese incremento, dentro de la sección B, se va a ver aumentado el valor del momento de inercia por esta relación. Esto que está aquí es un factor, si ustedes observan, C2 es la dimensión transversal de la columna, L2 es la longitud transversal. Recuerda que estas columnas tienen C1 y en el otro sentido tienen C2, las dimensiones. Una tarea C1 por C2. Y la longitud del marco en el sentido transversal aquí sería L2, que sería esta luz que está aquí, transversal. Entonces, este valor que está aquí, 1 menos C2 entre L2 al cuadrado, es un modificador de la rigidez de la losa dentro del nudo, en esta porción de aquí y en esta porción de acá. De manera que desde el punto de vista de elemento estructural, ese es un elemento que tiene una rigidez que no es prismática. Va a ser prismática dentro de la luz libre L sub n, pero va a verse incrementada dentro de los nudos, dentro del nudo que tiene una dimensión de la mitad del tamaño de la columna, por supuesto. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta en el análisis. Si no, podemos tener imprecisiones a la hora de hacer nuestro análisis estructural, sobre todo cuando tenemos, quizás placa plana no tanto, porque esta variación puede ser pequeña en placa plana, pero cuando tengo ábacos y tengo vigas, lo que sucede en el nudo puede modificar la rigidez de manera importante y debo tomarlo en cuenta, tenerlo presente. Observe lo que pasa cuando tengo ábacos. Aquí tengo un sistema de placa, de losa con ábacos. Entonces, van a haber tres secciones, por supuesto. Dentro de la losa o dentro de la porción libre de la losa, fuera de los ábacos, yo tendría una dimensión, aquí en la sección C, tendría una sección transversal de dimensiones L2 por H1. H1 sería el espesor de la losa fuera del ábaco. Si tomo otra sección aquí dentro del ábaco, una sección D, va a haber un incremento. O sea, si yo corto aquí, yo voy a tener una especie de T allí. Una T en donde el ancho del ala superior sería L medio, perdón, L2, disculpen, el espesor de la losa H1 y el espesor del ábaco. Aquí estamos colocando un factor del ancho, ¿no? Recuerden que lo que decíamos, para que el ábaco sea efectivo tiene que tener 1/3 de la luz mínimo, en el otro sentido, desde la columna, ¿no? Desde el centro de la columna 1/3 para la izquierda, 1/3 para la derecha, para que el ancho del ábaco sea efectivo. Que aquí hay una proporción, ¿no?, entre el ancho del ábaco y la longitud transversal. Entonces lo que está sucediendo es que ahora yo tengo una rigidez flexionante que se mantiene prismática de la cara del ábaco a la cara del siguiente, pero se ve incrementada en esa posición. Y luego, si tomo una sección dentro del nudo, esta sección transversal con su momento de inercia, que le estamos llamando I2, se va a ver entonces incrementada por la rigidez del nudo. Entonces aquí realmente yo tengo tres elementos estructurales: el nudo, el ábaco y la losa. Tengo la losa, el ábaco y el nudo. Entonces voy a ver en términos de rigideces un escalonamiento. Tengo mi elemento prismático verde, se incrementa por el ábaco en azul y luego se incrementa por el nudo en rojo, tal como estaría aquí el escalonamiento. Observe que aquí está el diagrama de rigidez. Recuerde que el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia se le conoce como rigidez flexionante. Entonces aquí en términos de rigidez yo tengo la rigidez de la losa. Aquí estamos hablando del módulo de elasticidad del concreto. Esto quiere decir módulo de elasticidad del concreto de la losa. Módulo de elasticidad del concreto de la losa.
porque también puedo tener módulo de elasticidad del acero, de refuerzo, y módulo de elasticidad de las columnas, sobre todo cuando tenemos los primeros niveles y estamos utilizando concreto de 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 en un edificio alto, y las losas son 4.000 o 5.000. Entonces puede haber una diferencia importante en los módulos de elasticidad de los concretos de la columna y de la losa. Entonces aquí tenemos un elemento prismático hacia la parte central con la rigidez de losa y su módulo de elasticidad. Se verá incrementado por el ábaco y se ve incrementado luego por el nudo. Entonces tengo tres elementos estructurales allí. Entonces allá aquí sí comienza a afectar significativamente la presencia de elementos más rígidos cerca del nudo. Acá no tanto, acá esto, todavía en estos casos, y lo vamos a ver más adelante, todavía en estos casos hasta se permite trabajar con el modelo de línea y sección transversal prismática de extremo a extremo. Pero ya en estos casos sí la aproximación esa comienza a perder validez. Cuando tenemos, esto sería un caso bastante raro, es difícil, como les mencionaba, es difícil tener capiteles y ábacos en el mismo diseño. Por lo menos yo nunca lo he hecho y nunca he visto un caso así, pero académicamente uno lo podría considerar desde el punto de vista rigidez, de rigidez. ¿Cuántos elementos estructurales aquí tenemos? Veamos. Tengo la losa prismática solamente en este tramo. Tengo el ábaco aquí. Luego tengo el ábaco con el capitel, que sería entonces todo esto de aquí. Y luego entonces tengo el nudo. Entonces ahí hay 1, 2, 3, 4 elementos estructurales. Losa, ábaco, ábaco más capitel y nudo. Esquemáticamente, ¿cómo sería el elemento o la combinación de los elementos estructurales que tenemos? La losa en la sección A, rectangular. En la sección B lo que tenemos es el ábaco, que estaría el ancho del ábaco y su espesor. En la sección C, el momento de inercia se incrementaría linealmente, observen, por la presencia del capitel, que hace que el momento de inercia aumente gradualmente, no sería constante como todos estos, ¿no? Ella aumentaría gradualmente conforme la longitud. Así que en la sección C nosotros tendríamos un momento de inercia que va variando de forma lineal. Y luego en el nudo, ¿no? Entonces observen que aquí tendríamos nuestros elementos dentro del nudo. Aquí el capitel con su variación, el ábaco y entonces el elemento de losa. Entonces sí podemos tener distintos casos también cuando tenemos vigas, una losa apoyada en vigas en ambas direcciones. Observa que aquí tenemos la placa plana, pero tenemos vigas, o sea que si yo tomo una sección aquí, vamos a ver los elementos que aquí participarían, veamos. Tenemos la losa con la viga. Luego entonces tengo la viga transversal que viene aquí. Acá viene, la viga B es más delgada que la viga A, que es más ancha. La viga A sería una viga que tiene un ancho mayor que el ancho de la columna, la viga B tendría un ancho menor que el ancho de las columnas. Las dos son permitidas. Yo prefiero que el ancho de la viga sea un poco mayor que el ancho de la columna por facilidad constructiva. Esto suele ser complicado, pero nada impide que usted no lo pueda hacer. Y entonces tendríamos el nudo. Acá. Aquí medio que se me traba la pompo. Pero tendríamos la sección D, aquí la tendríamos, que sería la losa con la viga. La E sería entonces en el otro sentido la presencia de la viga transversal
Y en la F tendríamos el incremento en el nudo. Acá, en la sección G, tendríamos el incremento también en el nudo. Ups. Uy, se me cerró, disculpen. Voy a abrirlo nuevamente. Debe ser que toqué algo sin querer. Aquí está. Sin el corte G, que estaríamos acá, sería el incremento que se produce en el nudo. Y si vemos a nivel longitudinal la variación, aquí tendríamos la rigidez de la losa, de la viga losa, se mantiene constante. Aquí entonces se ve incrementada por el nudo a la derecha. Y a la izquierda tendríamos la presencia de la viga transversal y el incremento en el nudo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos, asimismo nuestros elementos van a variar poco. Si lo que tenemos es una losa de placa plana directamente apoyada sobre las columnas, o la variación puede ser mayor si tenemos la presencia de ábacos, la presencia de capiteles o la presencia de vigas en el otro sentido. Entonces eso va a modificar en el análisis de distribución de momentos, va a modificar las rigideces, va a modificar los factores de transporte. Recuerda que en el Hardy Cross necesitamos transportar. Ustedes recuerdan, transportábamos, en el caso ideal, transportábamos el 50% de los momentos de un nudo a otro. ¿Se acuerdan de ese término? Ese 50% es para el caso ideal de elemento puramente prismático. Pero cuando hay elementos no prismáticos, las variaciones comienzan a separarse de ese 0.5 ideal. Entonces hablemos un poco de las rigideces de las columnas y de los elementos torsionales que nosotros los vamos a considerar en conjunto para encontrar ese elemento de columna equivalente. Ya vimos lo que pasa con las vigas y las losas, ¿no? Para el sentido de la flexión. Veamos lo que pasa con las columnas. En nuestro modelo nosotros también vamos a necesitar incorporar las columnas. El caso simple, como siempre, es el caso del sistema de losa sin vigas o el sistema de placa plana. Porque allí, si ustedes observan, nuestro elemento centro a centro, aquí está como L sub C, centro de losa inferior a centro de losa superior, esa sería la altura ideal del elemento. Pero dentro del nudo nosotros sabemos que va a haber un incremento en la rigidez. En nuestros análisis estructurales, una de las asunciones es considerar para las columnas que los nudos son infinitamente rígidos. Cuando tenemos el caso de, pensemos en este caso de columna con capitel y además la losa tiene un ábaco, en la parte superior podemos pensar que esta porción de aquí, que sería dentro del nudo, dentro de esa porción la columna tiene rigidez infinita, tiene rigidez constante a lo largo de lo que el elemento es prismático. Donde se encuentra el capitel va a tener un incremento gradual de la rigidez hasta que llega entonces a la zona del nudo. Aquí se está considerando que el ábaco forma parte del nudo. Entonces tiene aquí un incremento en la rigidez en esta zona de aquí. Y si ustedes observan, esto es un elemento de sección transversal variable, igual que todos, pero aquí la variación es gradual por la presencia del capitel. Cuando tenemos dobles capiteles, es un caso muy similar al de la losa de placa plana. Lo único que lo que va a ocurrir es que el nudo va a crecer. Ahora el nudo va a tomar en cuenta el espesor del capitel. Entonces en esa zona se va a ver incrementada la rigidez producto de la presencia del capitel, y la columna entonces se mantiene constante, con rigidez flexionante constante.
Lo mismo sucede cuando tenemos vigas. La presencia de la viga lo que va a hacer es incrementar el tamaño del nudo. El elemento prismático de columna va a estar de la cara inferior de la viga a la cara superior de la losa inferior. Entonces allí, para propósitos de esta columna, en este análisis consideraríamos la columna actuando prismática hasta el fondo de la viga y el nudo entonces con rigidez infinita. La ventaja, como vamos a ver más adelante, es que ya todo esto se tiene tabulado, no hay que hacer ningún análisis de rigideces realmente para encontrar los valores. Esto yo lo estoy haciendo de manera teórica para que cuando vayan a las tablas encuentren y puedan entender mejor la interpretación de las mismas. Pero como ya está todo tabulado, realmente no hay que hacer análisis estructural ni ver si los resortes están en serio, en paralelo, todo eso está ya masticado en las tablas. Entonces, eso es con respecto a los elementos en flexión de losa, la variación longitudinal que ocurre con la rigidez. De igual forma, los elementos verticales de columna, las variaciones que ocurren con las rigideces. Veamos los elementos torsionales. La rigidez de un elemento rectangular en torsión se calcula con esta fórmula: 9 veces el módulo de elasticidad del concreto de la losa por una constante torsional, C, y las dimensiones L2, C2 de la columna en el sentido transversal. Esa rigidez torsional que está aquí como C se toma como la sumatoria de 1 menos 0.63 x entre y por x cubo sobre y sobre 3 al cubo. Nosotros a esa propiedad le llamamos rigidez torsional. En realidad, el término de rigidez torsional podría ser un poquito impreciso. Podemos llamarle mejor constante torsional. Porque para que haya rigidez, como observamos, tiene que haber alguna propiedad del material, tiene que participar el momento de inercia. El módulo de elasticidad, perdón, tiene que participar el módulo de elasticidad en compañía de alguna cantidad que refleje un momento de inercia. En este caso, esa C es eso lo que trata de hacer. Si ustedes observan las unidades, dimensionalmente hablando de esa constante torsional, sus unidades son longitud al cubo. Longitud a la cuarta. Puede ser pulgadas a la cuarta, porque X y Y son variables de longitud. Así que él es análogo a un momento de inercia. Y digo análogo porque no es exactamente un momento de inercia. Entonces esa constante torsional, cuando la introducimos aquí con este módulo de elasticidad, ahí sí se convierte en una rigidez torsional. Esto sí es una rigidez torsional. Entonces veamos. Más adelante aquí está explicado que X y Y de un rectángulo son las dimensiones. X es la más pequeña, Y la más grande. Déjenme ver si acá hay una figura. Aquí está. Los elementos torsionales, recuerde que son los elementos que van a ocurrir en este sentido, en el sentido transversal del análisis. Son los elementos transversales que nosotros vamos a tener aquí. Aquí esquemáticamente los estoy rayando. Y hay varios casos. Yo puedo tener mi placa plana. Entonces, el elemento torsional es este elemento sombreado que está aquí, que va a ser una especie de pequeña viga de ancho igual al ancho de la columna y espesor igual al espesor de la losa. Si lo que tenemos es un ábaco, ese elemento transversal en torsión es un rectángulo cuyo ancho sería el ancho de la columna y el peralte sería el espesor del ábaco. Si tenemos capitel, el capitel, recuerda que está localizado sobre la columna y este es el elemento transversal que se extendería más allá.
Así que para considerar el elemento transversal, tomaríamos como ancho el ancho de la parte superior del capitel y el espesor, si en este caso hay capitel, si hay abaco sería el espesor del abaco, si no hay abaco sería el espesor de la losa. Están sombreados todos los casos para mejor claridad. Si tenemos viga de borde, también la viga de borde sería, la viga de borde muchas veces uno la puede descolgar y vendría así, ¿no? Vendría con la losa y bajaría por aquí así. A veces uno la puede colocar, que yo lo he hecho muchísimas veces y me resulta muy bueno, uno la puede colocar como viga invertida. No importa, el arquitecto le puede decir, no, yo no quiero que esa viga descuelgue, pero él tiene una pared aquí, porque ahí va a haber un balcón o ahí tiene un ventanal después, pero va a tener una pared ahí, y usted le dice, no, perfecto, arquitecto. Usted nunca pelea con el arquitecto, jamás. El arquitecto es nuestro principal cliente. Usted siempre busca la manera de complacerlo y quedar bien con él, ¿no? Porque le va a traer más trabajo, ¿no? Entonces, si el arquitecto le dice, no, yo no quiero ver esa viga de borde allí en la parte inferior, y usted le dice, no hay problema, usted tiene razón, arquitecto. ¿Qué tal si en vez de hacerla que descuelgue, la hacemos invertida? ¿Invertida cómo sería? Sería para arriba. Entonces usted aprovecha que ahí hay una pared y mete entonces una viga de borde. En ese caso, ahora sí, vendría la pared de bloques allí y usted tiene su viga de borde invertida. Perfecto. Puede funcionar de esta manera. Aquí sería doble, ¿no? Aquí parte de la viga es invertida y parte de la viga descuelga. Aquí sería 100% invertida. Pero trabaja de la misma forma, esté invertida o esté descolgada, trabaja de la misma forma. Pero si usted se la pone así, el arquitecto le va a decir, perfecto, así me gusta, no hay problema. Con esa ventana, ese bloqueo que tengo allí, no me preocupa que tenga una viga invertida. Y usted dice, claro, arquitecto, usted siempre tiene la razón. Y se hace como usted sabe que debe funcionar bien. Entonces aquí está el caso, el elemento en torsión, entonces sería el de la viga invertida. Si lo que tenemos es una viga con losa, entonces tomamos un ancho efectivo. Observe el ancho efectivo. Para considerar una viga T, se toma como el menor de estas dos cantidades. El ancho de la viga más 2 veces el espesor de lo que descuelga de la viga, HW, o el ancho de la viga más 8 veces el espesor de losa. Lo que resulte menor de estas dos cantidades es el ancho efectivo de losa que usted podría utilizar en una viga T. Bien. Esto para el caso en el que la viga sea más ancha que la columna. Observe, BW, el ancho del web, del alma de la viga, es más grande que el ancho de la columna. Y aquí yo tendría una columna bien alargada, ¿no? C1. En ese caso entonces se toma el ancho del ala de la viga como toda la dimensión de la columna. Entonces, de esos elementos, aquí está la ilustración que buscaba. Para la fórmula de C, vamos a copiarla por aquí nuevamente, es la sumatoria de 1 menos 0.63 de x, 0.63, perdón, de x entre y por x cubo y sobre 3. Entonces, esta sumatoria quiere decir que yo puedo tener múltiples rectángulos en mi elemento en torsión. Aquí, por ejemplo, hay dos rectángulos. Yo puedo dividir mi sección en rectángulos. En este caso, tengo solamente un rectángulo, así que allí simplemente x es la dimensión menor, y es la dimensión mayor. No importa cómo esté orientado, x puede estar en este sentido o en el otro, x va a ser siempre la menor de las dos. Así que en este caso tendríamos el ancho de la columna, el espesor de la losa, el ancho de la columna, el espesor del abaco. Si tengo viga de borde, tengo dos elementos rectangulares aquí. Yo puedo, y una pregunta que siempre me hacen es, yo puedo dividir esto en este rectángulo, ese rectángulo 1 y este rectángulo 2. O lo puedo dividir en este rectángulo de arriba y este otro rectángulo de abajo.
se utiliza, lo que hay que hacer en estas situaciones es hacer el cálculo 2 veces y utilizar el valor de C mayor que produzca esas dos condiciones. ¿Por qué el mayor? Porque es el que va a producir la mayor rigidez. Así que en una situación de esta, dividimos el elemento en torsión de estas dos posibles maneras, en estos dos rectángulos, de esta o de esta otra forma. Hacemos el cálculo. Aquí tendríamos que sumar este término 2 veces, por eso la sumatoria. Tendría para el primer elemento x1, y1, para el segundo elemento x2, y2, hago esta sumatoria para esos dos elementos. Y lo que arroje el valor de C más grande entre el caso 1 y el caso 2 es el que debo utilizar en mis cálculos. Cuando tenemos viga de borde, así se divide, siempre buscando maximizar el valor de C. Aquí tendría para esos dos casos, observen, los dos rectángulos, puede ser estos tres casos que están aquí, x1, y1 y x2, y2. Ya aquí la sumatoria estaría de más. Vamos a quitarla. Yo lo puedo quitar mejor si lo pinto de blanco, ¿verdad? Bendita sea la tecnología. Si ahí eso se fue de más porque ya están considerados los dos rectángulos, ¿no? Ya la sumatoria desaparece porque está embutida aquí. Ahora, ¿esto de dónde viene realmente? Esto que pareciera ser una fórmula empírica, realmente no es una fórmula empírica. Porque a veces en el código sí aparecen formulaciones que vienen producto de la experimentación y la experimentación produce fórmulas empíricas. Ahí viene el nombre de empírico, no de experimentación. Sin embargo, esto no es empírico, aunque pareciera, por el punto 63. Le voy a explicar eso de dónde sale. Porque en el código eso no está explicado. El código es para ingenieros, no tiene algo de academia, pero no tanto como quisieran. Yo tengo un archivo para ustedes en el equipo. Si usted se va a material de apoyo, creo, no ubicarlo, que tantas cosas aquí. Voy a tratar de recordar, o en lecciones, me parece más bien. Creo que sí. Ajá. En las lecciones usted ve que está el curso de hormigón 1, están las lecciones 1, 2, 3, 4 hasta la 10ª, y hay un archivo que se llama torsión, mecánica de cuerpos deformables 2. Yo le recomiendo que usted estudie ese documento. Ese documento, déjeme abrirlo aquí, presenta toda la teoría desarrollada de la torsión de secciones prismáticas no circulares, que es la que se da en el curso de Mecánica de Cuerpos Deformables 2. Entonces allí, bueno, yo le explico cómo se desarrolla toda esa teoría, cómo se producen los esfuerzos cortantes, cómo en los elementos que no son circulares se produce el alabeo, que es esa distorsión que sufre la sección cuando no es circular. Las secciones más eficientes para resistir torsión son la sección transversal circular y anular, es decir, que son como un anillo, ¿no? O los tubos perforados, agujereados, ¿no? Tubos sólidos o tubos perforados o agujereados son los mejores elementos para resistir torsión. Por eso los ejes de los vehículos, donde el motor transmite la fuerza a los neumáticos, son ejes que van a estar en torsión, son ejes tubulares. Y todos los elementos que están sometidos a torsión se prefieren tubulares porque son más eficientes. Los elementos rectangulares comienzan a perder eficiencia en la torsión, no son los mejores elementos para resistir torsión porque sufren de un fenómeno que se llama alabeo. No quiero entrar en tantos detalles en cuanto a eso, toda la formulación matemática de la teoría de Saint-Venant está allí, yo se lo dejo para que usted lo estudie. Lo que quiero es llegar a la analogía de donde vienen los términos que participan en esta ecuación.
porque eso está contenido acá. Cuando vamos a analizar el caso de una, el caso de una sección transversal rectangular, como una sección transversal rectangular de dimensiones B por T, B siendo el ancho y T el espesor, un espesor delgado, como suelen ser las losas. Las losas suelen tener una dimensión longitudinal grande y un espesor pequeño en comparación con dicha dimensión longitudinal. Así que esto bien puede ser una sección transversal de una losa. En esos casos, que está el desarrollo, aquí le va a aparecer, usted ve aquí este B por T cubo entre 3, y aquí está el módulo de cortante. Bien. Esta parte de aquí, esta constante torsional, es un poco análoga a lo que estamos viendo. Y ustedes ven aquí este término, 1/3 de BT cubo sobre 3. Ese 1/3 de BT cubo sobre 3 es lo mismo que tenemos acá. Lo único que hay un cambio de variables. Acá lo que es B, que sería el ancho, acá es Y. Bien. Y lo que aquí es T al cubo, acá que sería el espesor, acá sería la X, ¿no? Pero es el mismo término. Este 1 menos 0.63X entre Y, que no aparece acá, realmente lo que toma en cuenta, si ustedes estudian esta derivación, se va a encontrar que esta derivación parte de la premisa de que P es mucho más grande que T. O en otras palabras, que la relación B entre T tiende a infinito. Para ese caso, eso lo que quiere decir es que B es mucho más grande que T. Para ese caso, la relación es 1/3 de BT cubo. Pero cuando B y T comienzan a ser comparables en tamaños, aquí hay que hacer un ajuste, que es lo que está siendo tomado en cuenta por este término. Este ajuste toma en cuenta realmente las dimensiones físicas de X y Y. ¿Eso qué quiere decir? Si Y fuera infinitamente mayor que X, este término tendería a 0. Entonces el modificador sería 1 y quedamos en el caso de X cubo Y sobre 3, igual que la misma fórmula que tengo aquí. Exactamente lo mismo. Pero cuando X y Y comienzan a tener valores comparables, o este término comienza a ser diferente de 0, entonces ya aquí la relación comienza a afectarse. Saint-Venant se dio cuenta de eso. Recordemos que estas fórmulas son válidas solo cuando la relación B entre T tiende al infinito. Sin embargo, Saint-Venant desarrolló soluciones para cuando el ancho y el espesor no tienden a infinito. Aquí está la relación B entre T. Veamos algunos casos. No es exactamente igual porque el ACI y Saint-Venant no trabajan con los mismos parámetros. Saint-Venant trabajó aquí con unas series infinitas de términos y demás, así que estamos hablando del año 1855, en la época de que Saint-Venant desarrolló esta teoría, pero todavía sigue siendo válida, ¿no? Entonces, enfoquémonos en esta porción de aquí, que es lo que toma en cuenta ya. Por ejemplo, si B entre T fuera igual a 1, aquí, si usted hace el cálculo, si X y Y fueran iguales a 1, este término sería 1 menos 0.63, lo cual produce 0.37. 0.37 entre 3 es 0.12. Y acá Saint-Venant ponía 0.14. Observen la analogía, lo parecido, ¿no? Si acá yo tuviera una losa, vamos a ver este caso, si la relación B entre 3 fuera 1.5, si esto fuera
1.5. Aquí yo tendría 1 menos 0.63 entre 1.5, porque y es mayor que x. 0.63 entre 1.5, eso es 0.58 entre 3, 0.19. Y acá Saint Venant tiene 0.196. Acá es 0.193, una variación bien pequeña. Entonces, si fuera 2, si aquí divido, perdón, si aquí tomo 1 menos 0.63 entre 2, que sería x entre y, entre 2, 0.68 entre 3, 0.228, y Saint Venant tiene 0.229, está ahí pegadito, ¿no? Entonces, este término que está aquí, esta relación que estamos viendo aquí es, en esta teoría, todo esto que está aquí. Bien. Entonces, esto viene realmente del análisis de torsión de elementos no circulares. La rigidez torsional de elementos no circulares. No es una fórmula empírica como hasta muchos graduados piensan. Esto es mecánica de cuerpos deformables 2. Y aquí están todos los coeficientes. Entonces, una vez nosotros tenemos calculada nuestra rigidez torsional con la constante torsional, puedo calcular mi rigidez torsional, y lo que sigue entonces es determinar el elemento de columna equivalente. Si ya yo tengo, si regreso a la pizarra, si ya yo tengo calculada la rigidez de mis elementos torsionales, ya vimos su fórmula para calcularlas, y ya tenemos esto, y ya tengo la manera de calcular la rigidez de las columnas, yo puedo encontrar la rigidez de columna equivalente con esta fórmula de elementos que están en serie, uno a continuación de la otra. Y aquí está la relación, observa. Es la misma relación que tengo acá. Suma de las rigideces de las columnas por la suma de las rigideces de la torsión, de los elementos torsionales, entre la suma de las rigideces de las columnas y la suma de las rigideces de los elementos torsionales. Esto quiere decir que yo puedo tener columna, nuevamente vamos a ir aquí, yo puedo tener columna por encima y por debajo del nudo, ya puedo tener dos columnas, y puedo tener elementos en torsión, de un lado y del otro de la losa. Entonces yo puedo tener columna superior, columna inferior, elementos en torsión de un lado y del otro de la losa. Puedo tener 4 elementos. Si la longitud y las dimensiones de la sección transversal de la columna son iguales, el elemento en torsión el elemento de columna superior e inferior tienen la misma rigidez. Y si el elemento en torsión de la losa de un lado y del otro tiene la misma sección transversal y la misma longitud, esas rigideces son iguales del elemento en torsión. Aquí los dibujé los dos juntos, pero si somos estrictos, aquí yo tendría un resorte de un lado y un resorte del otro. Lo que hice fue agruparlos en uno solo, para no congestionar el dibujo. Entonces, cuando hablamos de columna equivalente, vamos a tener que en ella se va a conjugar las rigideces a la flexión de la columna superior e inferior y de los elementos torsionales a ambos lados de la losa. ¿Qué es lo que está siendo desglosado aquí? Observe que esta sumatoria de las rigideces de las columnas toma en cuenta la rigidez de la columna arriba, que es el top,
la rigidez de la columna abajo, que es el bottom, la B. Las rigideces a la torsión, aquí él está considerando que los dos elementos a la torsión son iguales, que tienen la misma sección transversal y tienen la misma longitud, pero esto podría ser diferente. Yo lo hubiera puesto A y B, ¿no? Pero bueno, está bien, está considerando dos elementos a la torsión, uno de un lado y el otro del otro. Y aquí la sumatoria de los elementos de rigidez de la columna serían estos dos. K de columna arriba, K de columna abajo, top and bottom, y las rigideces torsionales de los elementos a ambos lados. Si yo solamente tuviera columna por debajo de la losa, si estuviera diseñando mi losa de azotea, donde nada más voy a tener columnas por debajo, este término no existiría, ¿verdad? Solamente tendría columna por debajo. Y si tuviera un marco de borde donde yo solamente voy a tener, o un marco exterior, donde solamente voy a tener elementos en torsión de un lado, del otro lado va a ser cero porque ya la losa se interrumpe allí. ¿Cómo sería eso? Que yo no tenga elementos de torsión de un solo lado, solamente de uno, porque estamos hablando de un marco de borde. Y si las columnas fueran del último piso, solamente tendría columnas por debajo. Entonces solamente tendría un set de columnas y un set de elementos en torsión. En ese caso entonces también desaparecería uno de estos términos. Yo tengo solamente columna por arriba, perdón, columna por debajo del nudo y elementos en torsión de un lado. Pero aquí está planteado de forma general, donde de forma general yo voy a tener dos columnas, una arriba y una abajo. Y de forma general también voy a tener dos elementos en torsión, uno de un lado y otro del otro lado de la losa. Observe la declaración de las variables. KCT viene siendo la rigidez flexionante. En la parte superior de la columna, bueno, esto es un poco de palabrería, ¿no? Rigidez flexionante en la parte superior de la columna inferior que concurre a la unión. Se está refiriendo al nudo y se está refiriendo a la rigidez de la columna por encima del nudo. La rigidez flexionante de la columna por encima del nudo. El KCB correspondería entonces a la rigidez flexionante de la columna por debajo del nudo. Y los KTA viene siendo la rigidez torsional a ambos lados de la columna. Entonces dice aquí incrementada debido a la presencia de vigas paralelas, si es que hay vigas paralelas, por supuesto. Tendríamos que analizar cómo es el elemento en torsión. Si hay vigas, se toma en cuenta. Si es de placa plana, pues el elemento en torsión es estos que están sombreados aquí, sin ábacos o con ábacos. Ok, quiero hacer una pausa aquí antes de explicar esto. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. En este momento hacemos una breve pausa para continuar después de contestar preguntas. Si ustedes observan, aquí hay bastante material de lectura. Es importante que ustedes revisen estos apuntes. Una recomendación que siempre hago es, estos apuntes están desarrollados en conjunto con el ACI. Si ustedes observan, cuando aquí se hace mención a algunas secciones, 13.7, 13.7.5, 13.7.4, etc. Aquí se habla de las secciones del código, donde se hace mención específicamente a lo que se está describiendo acá en el documento. Eso quiere decir que la mejor manera de estudiar esto es estudiar la lección correspondiente en paralelo
con el estudio del código. Por ejemplo, aquí estamos en el capítulo, o esto corresponde al capítulo 13 del ACI, donde se habla de sistemas de losa en dos direcciones. Observa que explicamos la semana pasada el procedimiento directo, el método directo. Ahora estamos en el método del marco equivalente, pero si vamos aquí al capítulo 13, hay una serie de consideraciones importantes en el código que usted debe leerlas, debe estudiarlas, debe manejarlas, ¿no? Por supuesto, yo no aspiro a que usted memorice el código. Nadie se sabe el código de memoria, ningún ingeniero. Sin embargo, usted tiene que dominarlo. Dominarlo significa interpretarlo, saber dónde buscar la información y, por supuesto, de tanto leerlo, tanto estudiarlo, muchas cosas usted se las va a aprender. Muchas cosas las va inclusive a memorizar, ¿no? Ahora, no confíe 100% en la memoria. Usted lo que tiene que saber es manejar la norma para poder consultarla cuando está diseñando y cuando está construyendo o cuando está inspeccionando. Siempre lo que nosotros hacemos está basado en normas. Muchos de ustedes se van a dedicar al diseño y, por supuesto, las reglas del diseño están en el código y en las demás normas. Muchos de ustedes, quizás la mayoría, se dedica a la construcción. Por supuesto, para construir también va a necesitar tener a mano, yo siempre le digo a todos mis estudiantes y a los que cuando se gradúan, tenga en campo una copia del código, del ACI. Tenga en campo, tenga en su proyecto, ya sea en su computadora de campo. Bueno, hoy en día con la tecnología usted puede tener el ACI hasta en el teléfono, como lo cargo yo para todos lados. Y ahí pues siempre tiene a mano las normas para consultarlas, ¿no? Y si es inspector, con más razón. Muchos de ustedes también se van a dedicar a la inspección. Y en ese caso también va a necesitar, para poder examinar que la obra está siendo construida de la manera satisfactoria, tiene que basarse en las normas. Entonces, el estudio del ACI es fundamental. Así que yo los invito a que ustedes estas lecciones las vayan llevando en paralelo con la lectura correspondiente, el estudio correspondiente al ACI. Ahora mismo estamos en la lección 14. Y la manera de estudiar esto es leer la parte reglamentaria del código y los comentarios. Los comentarios le hablan de los antecedentes, le explica un poco más, le habla de ensayos que se hicieron, de algunos criterios complementarios para que se pueda comprender el porqué de la parte reglamentaria. Entonces hay que leerlo siempre así, ¿no? La parte reglamentaria y su correspondiente comentario, y así, ¿no? En zigzag, ¿no? El comentario a veces es más largo que a veces las secciones están descritas en 2 o 3 líneas y el comentario pues puede ser un poco abarcador, ¿no? Algunas secciones no tienen comentario, otras van directamente. Bueno, usted puede ver esta raya, ya que estamos aquí en el código, lo que quiere decir es la variación que sufrió el código con respecto a la versión anterior. Lo que ya conocemos, el ACI, lo dominamos desde hace muchos años. Cuando cambia la versión, para actualizarnos, lo que nosotros hacemos es revisar dónde están los cambios que se produjeron en la nueva versión. Ustedes que lo ven por primera vez, todo será nuevo, por supuesto. Sin embargo, con el correr del tiempo usted se dará cuenta de que en el ACI, cuando aparece de esta manera, eso quiere decir que esas secciones se mantuvieron íntegras con respecto a la versión anterior. Entonces usted va, observa, aquí a veces hay cambios muy pequeños, a veces donde se cambia toda una sección. Entonces hay cambios tanto en la parte reglamentaria como en los comentarios. Cuando usted ve una versión nueva, yo lo que hago es que voy directamente para ver qué fue lo que cambió, ¿no? Donde se tuvieron las modificaciones y ya quedó actualizado de una vez en una semana, ¿no? En lo que me toma revisar esto de nuevo. Pero para el que está empezando como estudiante, todo el código la primera vez va a ser nuevo y tendrá que revisarlo completo. Así que aquí estamos viendo aspectos
del capítulo 13 de la ACI, vaya en paralelo, no deje esto para el día una semana antes del examen porque no va a poder, ¿no? Hay bastante material. Recuerde que en la clase nosotros lo que hacemos es presentar los aspectos más importantes y ya a este nivel de un cuarto año de ingeniería el estudiante tiene que ir sobre la marcha guiándose por lo que el profesor le facilita en clase. Ok, preguntas hasta aquí. Ok, vamos a continuar entonces. Ajá. Ubicación de la sobrecarga. Aquí cuando hablamos de sobrecarga en estos apuntes nos estamos refiriendo a la carga viva. Recuerda que estas traducciones a veces se hacen en México, en Argentina, en España, entonces de país en país a veces tenemos terminologías que pueden variar. Cuando aquí se habla de sobrecarga se refiere a lo que nosotros le llamamos carga viva. La carga viva es móvil. Es una carga que es incierta tanto en magnitud como en ubicación. Entonces, nosotros tenemos que considerar muchas veces los efectos más adversos de la carga viva para poder diseñar adecuadamente los elementos. Entonces, en ocasiones, cuando tenemos una magnitud de carga viva importante, nosotros debemos considerar la posibilidad de que la carga viva, ubicada en distintas posiciones, produzca los efectos más críticos en un determinado diseño o un determinado elemento. A eso nosotros le llamamos carga viva alternada. ¿Qué queremos decir con carga viva alternada? Vamos a volver a la pantalla de la pizarra. Que yo puedo tener, vamos a pensar en un edificio. Vamos a pensar que este es nuestro edificio de clases en la universidad, el edificio 1 que tanto extrañamos. Entonces yo puedo tener mi carga muerta aplicada, cuya variación no se considera porque se sabe que la carga muerta es fija en un edificio. Pero entonces puedo tener mi carga viva. La carga viva puede estar o no estar. Ella puede en un momento estar presente. Si ahora mismo vamos a ese edificio está desocupado. Pero si vamos antes de la pandemia, si nosotros íbamos el primer día de clase del primer semestre, veíamos ese edificio lleno. Ahora bien, vamos a suponer que en este salón esté dando clase un profesor bien popular, un profesor de esos que pone A todos los semestres a todo el mundo, entonces aquí la carga viva es grande, ¿no? Pero de este lado hay un profesor que no es tan popular y le llegan un par de estudiantes nada más. Ahí está el profe. Entonces la carga viva aquí es muy baja en comparación con el otro lado. Entonces yo puedo tener la posibilidad de que los efectos de la carga viva alternada me puede provocar
momentos importantes, momentos flectores importantes que pueden comprometer o que pueden condicionar el diseño. Hay estructuras que han fallado con menos de la carga viva de diseño, pero lo han hecho porque no se tomó en cuenta la posibilidad de que el efecto de la carga viva podría estar ubicado en una posición y no en otra, y eso ha provocado el colapso que se ha dado en algunas situaciones. Aquí puede haber, pues, en este salón podría ser el caso de un profesor que no fue y todos los estudiantes se fueron para la cafetería, así que eso quedó vacío, ¿no? Y aquí podríamos tener alguien que sea intermedio, ¿no? Con un valor de carga menor. Todo eso se puede presentar. Y eso es muy diferente a tener una carga viva de diseño completa, aplicada en toda la estructura. Esto, por supuesto, si todo el edificio está cargado con carga viva, eso va a maximizar la carga axial de las columnas, pero no necesariamente las flexiones que aquí se producen. Así que hay que tomar en cuenta esos efectos de variabilidad de la carga viva, sobre todo cuando tenemos carga viva importante. El código habla de que si la carga viva es mayor de 3/4 veces la carga muerta, entonces usted tiene que tomar en cuenta su alternancia. Debe tomar en cuenta la carga viva alternada. Si esto no se da, usted puede considerar en su diseño la carga viva completamente aplicada en todos los claros, sin alternarla, y no va a tener problemas porque se trata de una edificación con poca carga viva. Pero en un edificio escolar donde se puede presentar perfectamente esta situación de carga viva aplicada solamente de un lado y no del otro, por las razones que sean, eso puede provocar efectos adversos que, si no se toman en cuenta, podrían ser perjudiciales. Ok, voy a detenerme aquí para aclarar si alguien tiene alguna consulta antes de irnos, porque me gustaría esta parte sí explicarla completa mejor en la clase del día miércoles, porque aquí hay una serie de casos y me gustaría explicar esto bien, y ya ahorita sí lo haría muy rápido, no es el objetivo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta antes de irnos? Milton, tiene la mano levantada, adelante. Sí, profe, le quería hacer una consulta con respecto al mismo tema de carga viva. Ajá. No sé si usted escuchó de un caso que hubo en Bolivia de unos estudiantes que fallecieron porque colapsó uno de los pisos donde estaban ellos. Uy, si yo vi ese caso terrible, eso fue una tragedia. Lo que falló fue la baranda perimetral. Ah, ok, en ese caso fue la baranda, no fue fallo de cálculo de la misma estructura de losa. No fue un fallo de elemento en flexión de losa, sino más bien la baranda perimetral, ¿no? Y fue lamentable porque ahí hubo varios muertos. A lo que vamos es que todos esos elementos que, aunque parecieran no ser estructurales, debieran diseñarse también y construirse e inspeccionarse de la manera correcta. Las barandas son bien críticas y deben estar bien diseñadas y construidas tanto para edificios de estacionamiento, y aquí hemos tenido casos, ustedes lo saben, de estacionamientos que las barandas perimetrales no han servido para el propósito, que es contener los vehículos dentro de la losa. Aquí han habido fallos de esa naturaleza. Por eso son muy críticas las barandas, porque no tienen redundancia. Donde falla bajo carga un elemento de baranda, al no tener redundancia, la estructura colapsa. Entonces, ahí en ese edificio, Milton, hubo una carga inusual, una cantidad de estudiantes que se apoyaron sobre la baranda y la baranda falló y se fueron al vacío, ¿no?
Yo no conozco los detalles porque eso ahora mismo debe estar en investigación. Pero como responsables de la construcción y el diseño, nosotros tenemos que prestarle atención hasta el más mínimo detalle. No sé si aclara un poquito, Milton, el asunto. Sí, profe, gracias. Sí, no fue una falla de losa, fue la baranda perimetral la que falló. Ok, bueno, vamos a quedar entonces por hoy, ya estamos sobre la hora, vamos a quedar aquí en la clase de hoy y nos vemos, Dios mediante, entonces en la clase del día miércoles. Sigan trabajando en sus proyectos, lean las lecciones, lean el código, vayan estudiando eso. Conforme van trabajando en su proyecto, claro que pueden surgir dudas y pueden surgir consultas. Con mucho gusto, siempre al principio y al final de la clase o entre la clase, ustedes han visto que yo hago pausas para verificar si alguien tiene alguna consulta y con mucho gusto la atendemos. Ok, bueno, entonces feliz tarde para todos y nos vemos Dios mediante el día miércoles. Cuídense, saludos. Hasta el miércoles, pues.